Dicen que hay lugares donde los recuerdos quedan suspendidos, como si el tiempo no pudiera tocarlos. Hay rincones del mundo que no pertenecen a una ciudad, ni a un país, sino al corazón de quienes los guardan vivos. Uno de esos lugares era un viejo puente de piedra, oculto entre árboles cuyas ramas parecían protegerlo de las tormentas y de la indiferencia del tiempo. Ese puente no era solo un cruce sobre un río. Era un altar invisible donde cada año, al caer la tarde de un mismo día, dos personas se habían jurado un reencuentro. Él y ella, dos almas que aprendieron que el amor verdadero no siempre necesita ruidos ni multitudes. Se encontraban allí con una sola promesa: verse aunque la vida cambiara, aunque las estaciones pasaran con su implacable desnudez. Aquel pacto se había convertido en el faro de sus existencias. No importaba si la distancia los había obligado a vivir en mundos distintos. En ese puente sus miradas se volvían a encontrar, sus manos se tocaban con la certeza de que el vínculo que compartían era más fuerte que la ausencia más fuerte, incluso que el olvido. El murmullo del río bajo los tablones envejecidos era testigo de sonrisas, lágrimas y silencios llenos de significado. Año tras año, ese lugar acumulaba secretos, como un cofre que nadie podía abrir salvo ellos. Pero lo que ninguno sospechaba era que aquel rincón intocado sería también el escenario de la prueba más cruel, de un misterio que desafiaría no solo lo que habían vivido, sino también lo que estaban dispuestos a arriesgar por mantenerse unidos. El último año todo parecía igual. Él llegó primero, como solía hacerlo, con el corazón inquieto y la esperanza latiendo en cada segundo que se deshacía en el aire frío. Esperó. Miró hacia el sendero donde siempre aparecía aquella figura que le devolvía la fe en el amor. Pero el tiempo comenzó a traicionarlo. Los minutos se volvieron pesados, como cadenas invisibles. Ella no llegaba, y el silencio del bosque parecía murmurar una verdad que él se negaba a aceptar. Ese día no habría reencuentro. Las sombras del crepúsculo se alargaban mientras la angustia lo envolvía. ¿Qué podía haber pasado? ¿Un retraso? ¿Un olvido? No. Ella nunca había faltado. Había algo más, algo enterrado bajo aquel misterio que parecía agazapado entre los árboles, listo para revelarse. Con el alma desgarrada, él notó que algo brillaba en los tablones del puente. Un pañuelo, el mismo que ella llevaba cada año, cuidadosamente doblado, como si hubiese sido dejado allí a propósito. Su corazón comprendió que ese objeto no era casualidad. Era una pista, una llamada silenciosa hacia lo desconocido. Y fue en ese instante cuando la promesa dejó de ser solo un reencuentro y se transformó en un destino inevitable. Porque el amor, cuando es verdadero, no se detiene ante la ausencia. Comienza la búsqueda, donde cada sombra tendrá voz y cada huella, un secreto. El pañuelo reposaba en silencio sobre la madera gastada, ajeno a la noche que comenzaba a pintar de sombras el río. Él lo tomó entre sus manos temblorosas, reconociendo de inmediato la suavidad de aquella tela. La había visto tantas veces anudada en el cabello de ella, ondeando al viento como una bandera discreta de su amor. Pero allí, abandonado y doblado con una delicadeza casi ritual, se transformaba en otro mensaje, uno oculto, como si ella le estuviera hablando a través de un gesto mudo. Sus pensamientos se arremolinaron. ¿Por qué habría dejado el pañuelo allí? ¿Había venido y luego desaparecido? ¿Se lo habían arrebatado? Sus preguntas no encontraban respuestas, pero en el fondo de su corazón algo le decía que nada era casualidad. El aire cambió. El bosque, que durante los encuentros siempre le había parecido un cómplice amable, ahora le resultaba un guardián sombrío. Los pájaros callaron y hasta el río parecía murmurar con un ritmo distinto, como si ocultara en su corriente una advertencia. La sensación de ser observado lo hizo girarse varias veces, pero no encontró más que la negrura creciente de los árboles. Decidió no rendirse. El amor no se mide en la comodidad de los momentos felices, sino en la fuerza con la que uno está dispuesto a buscar cuando todo parece perdido. Guardó el pañuelo en su bolsillo, como un escudo frágil pero poderoso.
y comenzó a recorrer los alrededores del puente. Entonces lo vio. Una hebra roja, casi imperceptible, atrapada en la corteza de un árbol cercano. Se inclinó y la arrancó con cuidado. Era otro rastro, como si alguien hubiera querido dejar un camino marcado, pero disimulado, visible solo para quien mirara con el corazón y no solo con los ojos. El hilo lo llevó por un sendero angosto, donde la vegetación crecía indómita, y cada paso crujía como si el suelo mismo protestara su avance. Mientras lo seguía, los recuerdos comenzaban a arder en su pecho. Las promesas que ella le había susurrado en noches de lluvia, los silencios compartidos que decían más que 1000 palabras, las veces que ella había repetido con convicción: siempre estaré allí. Recordar eso en ese momento lo llenaba de esperanza, aunque también de un temor que le rozaba el alma con garras invisibles. Pero justo cuando la esperanza parecía empujar sus pies, algo lo detuvo en seco. Allí, entre la maleza, apareció una marca en el suelo. No era natural. Alguien la había trazado intencionalmente, dibujando un símbolo extraño, como una cruz incompleta, grabada en la tierra con desesperación. El viento sopló fuerte, y en el eco de las ramas tuvo la impresión de escuchar un susurro lejano, casi un llamado que no podía descifrar. No estaba solo en ese camino. Algo o alguien había querido comunicarse, o tal vez advertirlo. Y así, en la oscuridad creciente, comprendió que la búsqueda acababa de comenzar. Esa noche lo guiaría a descubrir una verdad que no solo pondría en juego su amor, sino también su fe en todo lo que creía. El extraño símbolo grabado en la tierra ardía en su mente como una herida. No era una figura hecha al azar. Tenía una intención, un mensaje oculto. Una cruz incompleta, trazada con líneas torcidas, como si la hubiesen dibujado deprisa, con manos temblorosas, intentando gritar algo al mundo antes de ser silenciado. Se arrodilló, palpando la tierra húmeda con los dedos. Sentía en su piel el eco de esa desesperación. ¿Había sido ella quien lo marcó? ¿O alguien más? Alguien que la seguía, que la vigilaba en secreto. La incertidumbre lo desgarraba, pero también lo empujaba a seguir adelante. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y cada paso era más pesado que el anterior. El silencio era tan profundo que hasta su respiración sonaba como una intrusión. De pronto, un crujido detrás de él lo obligó a girarse con rapidez. Nada. Solo ramas agitadas por el viento, aunque el instinto le decía que no estaba solo. Esa sensación, esa certeza que erizaba la piel, comenzaba a volverse insoportable. El hilo rojo seguía apareciendo, fragmentado entre ramas y piedras, como un sendero quebrado. Lo tomó como un faro en la oscuridad, con la convicción de que ella lo había dejado allí, confiando en que él sabría encontrarlo. Sin embargo, lo inquietaba pensar que alguien más podía estar guiándolo, alguien que jugaba con él desde las sombras. Al internarse más, encontró otro rastro, una pequeña cajita de madera, escondida bajo un manto de hojas caídas. La levantó con manos temblorosas. Tenía grabados similares al símbolo en la tierra, pero más definidos, como si fueran parte de un mismo lenguaje secreto. Al abrirla, descubrió un papel doblado con cuidado. La tinta estaba corrida por la humedad, pero podía leer una frase clara: no confíes en lo que veas, escucha lo que no se dice. Su corazón se aceleró. Esas palabras parecían conocerlo, como si alguien supiera exactamente qué camino tomaría, cómo reaccionaría, qué preguntas lo atormentarían. Y en lo más profundo de sí, sintió que esa nota no solo era un aviso para encontrar a ella, era también una advertencia sobre sí mismo, sobre sus propios límites. De pronto, el viento sopló con tal fuerza que las ramas crujieron como huesos rotos, y el eco del río retumbó con violencia. Fue entonces cuando lo escuchó otra vez. Un susurro. Esta vez más claro, más cerca, como un aliento helado en la nuca. Palabras arrastradas que parecían venir del propio bosque. No sigas. El miedo lo congeló.
pero el amor lo empujaba hacia adelante. Sabía que si se detenía, ese puente ya no sería un altar de promesas, sino una tumba de lo que jamás se atrevió a luchar. Y así, con la nota doblada en su mano y el pañuelo guardado en su pecho, avanzó hacia lo desconocido, sin imaginar que con cada paso se acercaba más a una verdad que podría destruirlo o liberarlo para siempre. La oscuridad era casi total. Solo la luna, entre nubes fracturadas, se atrevía a derramar destellos que parecían perseguirlo como ojos desde las alturas. Caminaba con pasos vigilantes, atento a cada crujido, a cada silbido agudo escondido en los árboles. El pañuelo en su pecho pesaba más que el río entero, no como un trozo de tela, sino como un recordatorio de lo que juró proteger. El papel de la cajita resonaba una y otra vez en su mente. No confíes en lo que veas. Escucha lo que no se dice. Esa advertencia lo desconcertaba. ¿Qué significaba? ¿Acaso los rastros visibles eran una trampa, un engaño que lo conducía a la perdición? ¿O eran precisamente la prueba de que ella luchaba por hablarle desde un silencio forzado? De pronto, el hilo rojo desapareció. El sendero se abría en dos caminos, idénticos, envueltos en maleza que parecía cerrarse sobre sí misma. Uno conducía hacia la colina, donde la luz de la luna brillaba más fuerte, y el otro descendía hacia la espesura, donde la negrura era absoluta. Recordó entonces su voz, aquella frase repetida en sus reencuentros. La verdad rara vez se encuentra en lo evidente. El amor exige confianza en lo invisible. Respiró hondo y decidió descender hacia la oscuridad. El miedo lo azotaba, pero la esperanza lo sostenía como un faro interior. A medida que avanzaba, los símbolos comenzaron a aparecer otra vez. No estaban en el suelo, ni en objetos, sino en los árboles mismos, grabados en la corteza como cicatrices antiguas. Eran los mismos signos, cruces incompletas, figuras inconclusas, pero ahora unidos, formando un patrón que parecía un mapa. No sabía leerlo del todo, aunque tenía la certeza de que todo lo conducía a un punto más profundo, más oculto. Entonces ocurrió. Un murmullo surgió cerca, distinto al viento, el sonido de pasos, rápidos, contenidos, huyendo o persiguiendo. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con violencia. ¿Quién anda ahí?, preguntó con una voz que apenas le obedecía. No hubo respuesta, pero el silencio que siguió fue todavía más aterrador que cualquier grito. De repente, entre la penumbra, vio algo. Colgado de una rama, balanceándose como si acabara de ser colocado, un pequeño medallón metálico. Lo reconoció al instante. Era de ella. Lo llevaba colgado desde que tenían uso de memoria. Lo tomó entre sus manos y su pecho ardió de impotencia y certeza. Ella había estado allí, pero no sola. El frío de la noche lo envolvió más fuerte. Esa prueba lo impulsaba, pero también le gritaba que había alguien más moviendo los hilos, como una mano invisible, burlándose de su deseo de encontrarla. El puente había sido siempre un lugar de encuentros, pero ahora entendía que también podía ser la puerta a un secreto tan vasto que pondría a prueba su fe en todo lo que creía real. Con el medallón apretado en su puño, comprendió. El amor y el misterio estaban entrelazados, y aquel sendero ya no se trataba solo de buscarla a ella, sino de descubrir qué fuerzas, humanas o no, lo habían llevado hasta allí. El medallón brillaba tenuemente bajo la luz lunar, como si aún guardara el calor de quien lo había llevado. Él lo sostuvo con fuerza, sintiendo que aquello era más que una prueba material. Era una súplica, una señal de vida, o tal vez una manera de dejar un rastro desesperado. Sus pasos ya no respondían al instinto, sino al impulso ardiente de no fallarle. Caminaba con el corazón por delante, pero cada vez que avanzaba, la noche parecía cerrarle un cerco invisible. El bosque ya no era un refugio ni un escenario neutral. Era un laberinto vivo, decidido a probarlo. De repente, un sonido lo paralizó. Era un tañido metálico, repetido, lejano pero insistente, como campanas enterradas.
resonando bajo la tierra. Se volvió lentamente y descubrió entre las sombras una figura de pie, inmóvil, apenas distinguible. Su respiración se cortó, parpadeó, y la silueta ya no estaba, solo el vacío, aunque el eco del tañido persistía, viajando entre los árboles como un llamado que exigía respuesta. Avanzó con pasos más rápidos, buscando la fuente de ese sonido enfermo, hasta encontrar un claro oculto por la espesura. Allí, en el centro, había restos de velas consumidas, colocadas en círculo. En las piedras se repetía el mismo símbolo, la cruz incompleta, ahora más definida, marcada con lo que parecía ceniza. La piel se le erizó. Ese lugar no había sido improvisado. Alguien había preparado una especie de ritual, un acto deliberado para sellar un mensaje o invocar algo. Entre las rocas descubrió otro papel, manchado, con palabras escritas apresuradamente. No estás buscando solo a ella, está buscando también por ti. El mensaje lo desgarró por dentro. ¿Qué quería decir? Que la promesa que había hecho en aquel puente no había sido un pacto secreto entre dos amantes, sino parte de un plan más oscuro que lo incluía a él. El crujido de ramas lo arrancó de sus pensamientos. Esta vez los pasos no eran imaginarios, eran claros, firmes, acercándose desde distintos puntos, como si lo rodearan en la penumbra. El aire se llenó de un murmullo bajo, como voces que resonaban sin cuerpo, repitiendo frases entrecortadas que no alcanzaba a comprender. Apretó el medallón contra su pecho y cerró los ojos un instante. «Si estás aquí, dame una señal», murmuró entre el miedo y la fe. En ese preciso instante, una ráfaga de viento apagó lo poco de vela que quedaba viva. El claro se hundió en la absoluta oscuridad. Y en esa negrura lo escuchó. Su nombre, susurrado con claridad, con la misma voz que había esperado oír en el puente. Era ella, o al menos sonaba como ella. Su respiración se detuvo. Aquella voz era inconfundible. Había deseado tanto escucharla que, por un instante, quiso lanzarse hacia la oscuridad sin pensar, pero algo lo retuvo. El eco. Sonaba demasiado perfecto, demasiado nítido, como si las sombras hubiesen aprendido a imitar lo que más amaba. «¿Dónde estás?», gritó con un temblor que lo traicionaba. El bosque respondió con un silencio cargado, y después, otra vez, el susurro. Su nombre, pronunciado con urgencia, con la misma cadencia que ella había usado en los años de reencuentro. Corrió siguiendo el sonido, esquivando ramas que lo arañaban como manos obstinadas por detenerlo. Pero cuando llegó al final del sendero, se quedó inmóvil. En el suelo había huellas, pequeñas, firmes, femeninas. El corazón le dio un vuelco. Eran de ella, no había duda. Se inclinó para seguirlas, pero la sorpresa lo golpeó. Entre las pisadas frescas había otras, más grandes, más pesadas, que caminaban junto a las suyas. Ella no estaba sola. Alguien la había acompañado o arrastrado. El escalofrío lo estremeció hasta los huesos. Recordó las velas consumidas, los símbolos, las notas confusas. Una idea escalofriante comenzó a crecer en su mente. ¿Podría alguien haber convertido ese puente sagrado en una trampa? ¿Un lugar donde la promesa no unía, sino que atrapaba? La luna salió un instante, y en la claridad fugaz, algo brilló en la tierra. Era un anillo. El anillo que él mismo le había entregado años atrás, en una noche de lluvia donde había sellado su juramento eterno. Lo recogió con manos que no lograban dejar de temblar. El interior del anillo tenía inscrita su promesa: «Volveré». Y junto a esa inscripción, descubrió algo nuevo, tallado de manera tosca y reciente, un número. Tú. El aire se volvió más frío, como si esa cifra cargara un secreto imposible de ignorar. 7. ¿Qué significaba? ¿Un día? ¿Una advertencia? ¿Un conteo hacia algo? De pronto, la voz volvió, más clara aún, más cercana. «No mires atrás, sigue». Giró instintivamente y lo que vio le heló la sangre.
Entre los árboles, a varios metros de distancia, una silueta lo observaba en silencio. No se movía, no gesticulaba, solo estaba de pie, erguida, como esperando. El reflejo de la luna no permitía ver su rostro, pero el instinto le gritaba que no podía ser ella. Apretó el anillo, el pañuelo y el medallón como si fueran armas sagradas contra lo desconocido. En ese instante entendió algo. Aquel misterio no era una simple búsqueda por amor. Era una batalla entre la fe y la duda, entre el amor verdadero y las sombras que intentaban corromperlo. El puente ya no era solo el lugar del encuentro, era la llave de algo mucho mayor. Y ahora alguien más estaba escribiendo parte de esa historia. El número grabado en el anillo no dejaba de arder en su mente. 7. Una cifra sencilla que, sin embargo, lo llenaba de presagios. Conocía bien las promesas que se hacían en el puente, sabía de las fechas y las repeticiones. ¿Era esa cifra un conteo hacia el final? ¿Un límite? ¿Un plazo que jamás habían comprendido? La silueta seguía allí, inmóvil, entre los árboles. Algo en lo más profundo de su ser le decía que si avanzaba hacia ella, descubriría una verdad difícil de sostener. Pero antes de decidir, el murmullo volvió. Voces múltiples, fragmentadas, resonando como si fueran ondas de agua que se expandían en la oscuridad. No era un solo susurro, eran varios, entrelazados, como un coro oculto que pronunciaba palabras sin sentido. Reuniendo valor, dio un paso hacia la figura. Pero en ese instante, la luna desapareció y todo quedó a oscuras. Cuando la claridad regresó, la silueta había desaparecido y, en su lugar, las ramas formaban un pasillo natural que lo guiaba hacia otro claro. Avanzó. Sus pies se hundían en la humedad del suelo, hasta llegar a lo que parecía un campamento improvisado. Restos de hogueras, papeles quemados y, alrededor, símbolos grabados con más precisión. No ya torpes cruces incompletas, sino patrones geométricos, repetidos como si fueran parte de un ritual aprendido. Cada marca parecía codificada, estudiada, planeada. Eso no podía ser obra de casualidad ni de locura aislada. Había un método, había conocimiento, había alguien detrás. Entre los restos quemados, encontró fragmentos de cartas, frases cortadas. La promesa se cumple. El elegido. Ella sabe dónde. El corazón le latió con furia. ¿Quién había escrito esas líneas? ¿Por qué hablaban de él como alguien implicado? El crujido de ramas lo hizo girarse bruscamente. Esta vez no eran ecos ni visiones. Vio a alguien de verdad, una sombra en movimiento, una persona real que se deslizaba entre los árboles con rapidez, consciente de que él la había notado. Corrió tras ella, impulsado por la rabia y el miedo, pero al llegar a una zona despejada, la perdió de vista. Solo quedó el eco de pasos lejanos que se desvanecían en la espesura. Resignado, miró al suelo y encontró allí un último objeto. Una libreta pequeña, de tapas gastadas, caída durante la huida. La abrió con nerviosismo y descubrió que estaba llena de notas, fechas, símbolos, coordenadas y en varias páginas un mismo nombre escrito una y otra vez. El suyo. El calor de la verdad comenzaba a prender en su interior. No era casualidad. Aquella desaparición no era un accidente. Era parte de algo diseñado desde hacía mucho tiempo. Quizás desde el primer día en que se habían encontrado en aquel puente. Pero lo más estremecedor no era eso. En la última página, con tinta más reciente, había un mensaje aterrador. La siguiente vez, serás tú quien no llegue al puente. El mensaje en la libreta lo atravesó como un cuchillo. La siguiente vez serás tú quien no llegue al puente. La certeza de que no buscaba solo a ella, sino que alguien lo había estado cazando a él desde el inicio, lo hizo estremecer. Aquello ya no era únicamente una promesa rota, era un juego perverso diseñado para quebrar la fe misma que lo sostenía. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, mientras el silencio lo envolvía como una cuerda apretada en su cuello. Ese bosque no era más que un tablero. Cada símbolo, cada objeto, cada huella, piezas calculadas,
dispuestas con minuciosa intención. No había azar. Había manos humanas detrás de todo, y sin embargo, cada tanto, las voces, los susurros, los ecos volvían a soplar en sus oídos, alimentando la duda. ¿Hasta qué punto eran ellos? ¿Y hasta qué punto algo más jugaba con su mente? Al hojear las páginas de la libreta, descubrió anotaciones que coincidían con días exactos de sus encuentros con ella en el puente. Cada reencuentro había estado registrado, como si alguien hubiera sabido de antemano dónde y cuándo iban a estar. Pero entonces, una línea borroneada lo heló. Ella habló más de lo debido. Ya comprende la verdad. El impacto lo paralizó. Era por eso que no había llegado. Había descubierto algo previo, un secreto oculto durante años. ¿Y esa revelación la había convertido en prisionera o víctima? Sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre sus hombros. El crujir de ramas detrás de él lo arrancó de sus pensamientos. Giró con rapidez y esta vez lo vio con claridad. Una figura, encapuchada, de pie, en medio del claro, con la libreta que había perdido segundos antes en la mano. Pero no era otra, era la misma. Esa figura había estado siguiéndolo todo el tiempo. El corazón le golpeaba en el pecho como un martillo. Dio un paso hacia adelante, decidido a confrontar. Pero la figura levantó un brazo lentamente y señaló el río a lo lejos, donde el puente apenas se dibujaba bajo la luna. Después, sin decir una sola palabra, se volvió y se perdió entre la espesura, como disolviéndose en la noche. El mensaje era claro. Debía volver al lugar donde todo había empezado. Allí encontraría la verdadera respuesta, con el anillo en su bolsillo, el pañuelo en su pecho, el medallón entre sus dedos y la libreta temblando en la mano. Comprendió que todos los caminos lo llevaban de regreso al mismo punto, el puente de las promesas. Ahora, no como un altar sagrado de amor, sino como el escenario donde la verdad finalmente se mostraría, aunque lo desgarrara. Cerró los ojos un instante y susurró: «Si de verdad estás viva, si la promesa aún nos une, dame la fuerza, porque lo que me espera lo cambiará todo». Y emprendió el retorno, hacia el corazón de la oscuridad, hacia el viejo puente donde la línea entre el amor y la trampa estaba a punto de quebrarse para siempre. El puente apareció ante sus ojos como un espectro del pasado. La luna lo bañaba con un resplandor plateado, y el río, embravecido bajo sus maderas, parecía rugir como un testigo que llevaba siglos observando. Allí había sido feliz, había llorado, había prometido. Allí había aprendido que el amor podía resistir el tiempo. Y ahora, ese mismo lugar lo esperaba como un verdugo disfrazado de altar. Avanzó con pasos firmes, aunque el temblor de su alma amenazaba con desplomarlo. El silencio alrededor era sepulcral. Cada tabla crujía bajo su peso como si se quejara del destino que lo había alcanzado. Cuando llegó al centro, lo entendió. Había alguien más allí. Una figura encapuchada lo aguardaba en medio del puente. El corazón le latía con violencia. No hizo falta preguntar. Supo que esa era la misma presencia que lo había seguido desde el bosque, la misma que había dejado símbolos, frases, huellas. El arquitecto del plan. Antes de que pudiera pronunciar palabra, la figura arrojó algo al suelo entre ellos. Era otro pañuelo, igual al suyo, pero esta vez manchado, desgarrado. El alma se le partió en dos. «¿Dónde está ella?», rugió, su voz quebrándose entre furia y desesperación. La figura guardó silencio unos segundos. Luego levantó la capucha. El rostro que vio lo dejó helado. No era un extraño, no era un desconocido, era alguien a quien había amado como a un hermano. Alguien que conocía cada detalle de sus encuentros. Alguien que había estado cerca desde el comienzo. Alguien que había escuchado aquellas promesas en silencio y que ahora, enloquecido, reclamaba lo que jamás había tenido. Las palabras salieron como veneno. Ella eligió mal. Ese puente debió ser nuestro. Pero las promesas que se hacen aquí no son solo tuyas. Ahora pertenecen a mí. El mundo se le desplomó. Traición, obsesión,
Cada año alguien había estado observando, tomando nota, esperando el momento de romper la promesa para siempre. El bosque, los símbolos, las notas inquietantes, todo había sido parte de un plan tejido pacientemente con odio y deseo. Pero lo que ocurrió después superó todo razonamiento. El viento se levantó con una furia imposible. Las aguas rugieron bajo ellos. Y en medio de ese caos, el puente entero resonó con un murmullo que no provenía de ninguno de los dos. Era una voz, su voz, la de ella. Resiste. Ambos se miraron aterrados. Él, con lágrimas en los ojos. Su rival, con un miedo salvaje que lo hizo retroceder un paso. Algo invisible estaba presente en aquel lugar. Una fuerza que había protegido cada promesa durante años y que ahora exigía justicia. El puente se convirtió en el escenario de un juicio silencioso, donde lo humano y lo imposible se entrelazaban. Y en medio de la tensión, él supo que el desenlace estaba a un solo paso de distancia. El viento rugía como un coro de almas antiguas, y el puente parecía vibrar bajo sus pies, como si la madera misma recordara todas las promesas selladas allí. La figura frente a él temblaba, incapaz de sostener la mirada. El odio en sus ojos había dado paso a un terror primitivo, como si entendiera que aquel lugar no toleraba la mentira ni la traición. Él dio un paso al frente, apretando en su mano los 3 objetos: el pañuelo, el medallón y el anillo. Símbolos de un amor que había sobrevivido al tiempo, a la ausencia, a la duda. Objetos que no eran simples recuerdos, sino testigos de la fe. Ella creyó en mí, y aunque intentes borrar esa voz, nunca lo lograrás. Pronunció con una fuerza que no sabía que tenía. El traidor intentó replicar, pero entonces ocurrió. El río se iluminó con un resplandor plateado, como si la luna hubiera descendido a sus aguas. Y en ese reflejo, entre la espuma y las corrientes, él la vio. Su silueta, translúcida y serena, mirándolo con ternura. Sonrió con ese gesto que había esperado todo un año, y pronunció sin labios, sin voz, pero directo al alma: cumpliste la promesa. Una oleada de paz lo envolvió, y en ese instante supo que ella estaba a salvo, más allá del alcance de la traición. No podía explicar cómo ni dónde, pero comprendió que el amor verdadero ni se pierde ni muere. Se transforma en luz que guía, incluso cuando el mundo se oscurece. El rival derrotado retrocedió, incapaz de sostener la visión. Una fuerza invisible lo arrancó de ese sitio sagrado, desapareciendo entre los árboles como arrastrado por el propio peso de su engaño. Él, en cambio, cayó de rodillas sobre la madera del puente. Lágrimas resbalaron por su rostro, no de dolor, sino de gratitud. Había comprendido que la promesa que compartían no dependía de un cuerpo ni de un tiempo exacto, sino de una verdad eterna. Lo que se jura con amor puro se convierte en eternidad, más allá de la traición, más allá incluso de la muerte. El río continuó su canto, el bosque recobró su calma y la luna lo cubrió de un manto esperanzador. Se levantó, guardó los 3 objetos contra su corazón y antes de marcharse, murmuró hacia el agua: volveré, y donde quiera que estés, sé que también volverás. El puente, silencioso, lo despidió, y aunque el misterio no se cerraba del todo, en su pecho ardía una certeza inquebrantable, que la promesa nunca había sido un pacto con la oscuridad, sino un puente entre 2 almas, construido para resistir cualquier tormenta. En la vida, todos tenemos un puente de promesas, un lugar, un recuerdo o un sueño que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Lo importante no es cuántas tormentas enfrentes, sino la fuerza con la que eliges mantener viva esa promesa, porque el amor, la fe y la esperanza son más fuertes que cualquier sombra de duda. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla para que llegue a otros, que quizá hoy necesiten recordar que nunca están solos en su camino. Y si quieres seguir escuchando relatos que inspiran y transforman, suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje. Nos vemos en el próximo video
Y recuerda, las promesas verdaderas nunca mueren.